Origen y evolución del derecho internacional público. Nuestro grupo consta de 3 integrantes: Andrea Belino, Beatriz Miño y mi persona, Yamilet Colina. A continuación vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es el derecho internacional. Origen y evolución del derecho internacional público. Dentro de esta evolución nos podemos percatar de que el primer tratado nació en Egipto, seguido por Grecia, que además de ser la cuna de la filosofía, también aportó al derecho internacional, y pensando por la última civilización, la de Roma, donde haremos un mayor análisis por su parte trascendental al derecho y fundamentalmente a nuestra materia. En la Edad Media, aunque para muchos fue una época oscura, fue fundamental en el derecho internacional. En los países del Nilo y del Sol fue uno de los primeros países que evolucionó el mundo antiguo y por consiguiente fue el primer protagonista de muchos hechos y circunstancias. El Estado a cargo de una sola persona, el faraón, todos los poderes dependían de este. En Egipto, a simple vista, era un estado en el que se podía ver que había una personificación de poder. Este intrincado juego de poderes y habiendo la circunstancia que al mismo tiempo que Egipto exigía a otros países que tenían algo que ofrecer o algo que negociar, era lógico que la relación entre tales países se diera. Nacen pues las relaciones internacionales con todo su complicado sistema. Cierto que antes de Egipto se dieron conatos de estas relaciones internacionales, es más con el país del Nilo que estas germinan por los siguientes motivos. La existencia de un poder central, es decir, una burocracia. La existencia de países con suficiente poder para resistir ataques egipcios o provocar sus temores, causa fundamental al decir el Talleyrand, la relación internacional. Los escribas eran los burócratas en la actualidad. En consecuencia, los escribas y los sacerdotes fueron los canales a través de los cuales corría el poder. El documento más importante es el Tratado del Faraón Ramsés, rey de los hititas en el año 1996 a.C., el que llegó por el cansancio de ambos pueblos de mantener luchas continuas entre ellos. Este convenio de paz y amistad consta de 3 puntos importantes. Punto número 1, el preámbulo. Punto número 2, el artículo de convenio. Y punto número 3, juramento de fidelidad y maldiciones para quienes los incumplan. Además de este tratado, es el primer documento en su género dentro del derecho internacional. Dicha alianza se conformó posteriormente por contraer matrimonio Ramsés con la hija de Hattusil. Las protastes era aquella según la cual los extranjeros meteques tenían derecho a escoger un protector entre los ciudadanos griegos. En Grecia se perfeccionaron 2 instituciones notables para la protección del nacional en un país extraño en la Edad Antigua. La primera fue las protastes. Y por último tenemos la proxenía. Era un estado extranjero, lo que la protestates era para el individuo. Por la proxenía, un estado o ciudad extranjera celebraba un convenio con un ciudadano griego, por el cual este que tomaba el título de proxeneta se constituía un protector oficial tanto del estado o ciudad que lo nombrara, como de sus nacionalidades, en los 5 primeros. Yo soy Carla Belino, yo le vengo a hablar sobre las anfictonias. Las anfictonias eran unas reuniones más o menos periodísticas de naciones griegas que se hacían con el propósito de determinar de manera mancomunada las cuestiones comunes o del mismo interés para estas federaciones. Las ligas helénicas. Las ligas helénicas estuvieron construidas con el objetivo de aprovechar mejor las relaciones económicas y para que puedan construir una especie de equilibrio político entre las repúblicas que se conformaban de nación griega. El tratadista Fernando M. en Sobre el Derecho Internacional Público nos da la opinión de que si las relaciones de los griegos con potencia no griega se basan muchas veces en lo que es la fuerza o en el equilibrio. Entre otras muchas, condujeron a celebrar con esta los verdaderos tratados internacionales, incluyendo los tratados de alianza militar.
De este modo, los ciudadanos griegos se pudieron integrar más y de manera colectiva en Roma. En los primeros tiempos de la República Romana, cuando ésta comenzaba a expandirse, ya Italia había una serie de ciudades y estados en las cuales Roma poco a poco se fue imponiendo, conquistándolas. La astucia y diplomacia de Roma hicieron que se dieran cuenta que no podían ocupar militares para todas las ciudades o estados, ya que no había lo suficiente hombre para ello. Por eso, cada ciudad o estado que vencía el campo de batalla le imponían un tratado de paz, en el cual le ponían tres condiciones innegociables a las cuales los ciudadanos se tenían que comprometer. La Edad Media. La Edad Media, según varios historiadores en el mundo, inicia después de la caída del Imperio Romano. Por lo tanto, viene a ser del siglo V y del siglo XV. En esta época se caracterizaba porque las convicciones se venían por las autoridades o los gobernantes eran enviados por Dios. Si bien durante la Edad Media aparece la idea de que el poder universal reside del Papa, también están los señores de los feudales, que equilibraban la reputación de dicho poder ejercido de derecho de la gente alrededor de los comercios y de los matrimonios o herencias. Gracias. Las dos comunidades cristianas de estados de Europa se constituyeron en la temprana Edad Media, cuyo proceso se produjo entre los años 600 y 1000 después de Cristo, tiempo en el cual fueron ganando para el cristianismo comarca tras comarca y pueblo tras pueblo. La República Cristiana era un cuerpo social jerarquizado y no constituido por una unidad cerrada sobre sí misma. Entre estos rasgos de este derecho de gente se menciona el esfuerzo de la Iglesia para atenuar y reparar las luchas entre las vigorosas que ostentaban los nuevos poderes feudales. El cristianismo no solo moderó la dureza de las costumbres, su influencia fue más sustancial y honda, porque uniendo a todos los príncipes con el lazo de una misma fe, difundió una idea de una comunidad cristiana de las naciones. Aunque puramente moral, esa noción suavizó la anarquía internacional y preparó el terreno para que llegara a sentarse. Esta guerra que procedió y se prolongó por más de 30 años, desde el año 1618 hasta el año 1648, y esta destaca de sus anteriores conflictos en el viejo continente por el número de sus participantes y por la complejidad de sus causas. Por otra parte, en el siglo XVIII se dan acontecimientos muy importantes como la independencia de los Estados Unidos en el año 1776, la Revolución Francesa en el año 1789, desarrollándose así en el derecho internacional nuevas instituciones como el reconocimiento de la independencia y la igualdad jurídica de los estados, el principio de la no intervención, los derechos de los extranjeros, la represión contra la piratería y de la esclavitud, la extracción, etc. En la perspectiva del derecho internacional, Westfalia creó las primeras bases de un sistema de estados fundado en la soberanía, la territorialidad, la igualdad jurídica entre los estados y la doctrina de no intervención en los asuntos internos de un estado soberano. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austriaca entre el 2 de mayo de 1814 y el 9 de junio de 1815. Este congreso deja un gran paso al derecho internacional bien estructurado, así como lo conocemos hoy en día, y gracias a esto se establecieron disposiciones políticas y se inauguró un sistema llamado la intervención. En esta conferencia tuvo tres bases grandes de principios: el principio de legitimidad, el principio de restauración y el principio de equilibrio. ¿Pero de qué trataban esos principios o cuáles eran sus objetivos? Primero tenemos el principio de legitimidad. A partir de este, el cual se consideraban legítimos a los gobernantes y a las fronteras que existían antes de la Revolución Francesa. Así atendían a los intereses de los estados vencedores en la guerra contra Napoleón Bonaparte, pero al mismo tiempo buscaban salvaguardar las pérdidas territoriales de Francia, así como las intervenciones extranjeras.
En segundo tenemos el principio de restauración, que esto era una gran preocupación por parte de las monarquías absolutistas, puesto que esto colocaría a Europa en la misma situación política que esto existía antes de la Revolución Francesa, que guillotinó a rey absolutista y esto estableció un régimen republicano que acabó con los privilegios reales e instituyó el derecho legítimo de propiedades a los burgueses. Con todo esto mencionado anteriormente, se daba la idea de que el equilibrio de poder se creía que era un fenómeno que solo había sido posible por Napoleón, gracias a que Francia había acumulado tal cantidad de recursos materiales y personas que junto con su capacidad política y militar llevaron a todo el país de guerra. Espero que les haya ayudado a saber más sobre el origen y la evolución del derecho internacional público.